Evening. My name is Julia. I'm the Director of Programs at ILGA World. I'll welcome you to this roundtable. I apologize for the technical challenges. This is our first webinar where we use interpretation. And the beauties of technical obstacles have prevented us from starting on time. In any case, let's not hold us back further. We'll have a wonderful list of speakers and interveners in this webinar. Maybe two more housekeeping rules. One, we are recording this webinar and it will be made available after the webinar on ILGA World's YouTube channel. So in particular, if you want to make an intervention later, please keep that in mind if you have security concerns. If you realize that only afterwards, please drop us an email. We can still amend the video before we put it online. Secondly, usually in a roundtable, you would expect the possibility for more interaction as well between participants. We have disabled that for this roundtable because we've had some challenges of hostile questioning in previous webinars. So people who were rather hostile. So as a security measure to make this a safe space, we have disabled attendee to attendee chat. There is a Q&A section, so anyone who has a question or wants to share something, you please use the Q&A session, and after all the speakers have been speaking, we will open the floor to everyone who wants to say something. Having said that, we've had a similar webinar this morning for the other time zones of this globe. And I will have to remind all speakers to stick to their time because otherwise we're going to sit here for more than 2 hours. We've managed to finish the morning webinar just 10 minutes late, so let's see whether we'll manage this here too. Our first two speakers are Victor Madrigal-Borloz, the UN independent expert on SOGI, and our Co-Secretary General Luz Helena Arroyo, who will have both 7 minutes to provide, the setting for this, and then we'll have a long list of interveners whom I'm going to introduce after Victor and Luz have spoken. And without further ado, I'll give the floor to Victor for your 7 minutes. Thank you, Julia. Can you hear me well? Can you hear me well? Yes, very good. Perfectly. I was going to say good morning, everyone. I was going to say that for those of us who were witnessing the procedures of trying to put together the interpretation, I speak on behalf of all of us that you should record that and actually sell it as a thriller, because it was actually quite exciting. I was biting my nails as to, is it going to happen? So you should consider that as an income stream for ILGA. Having said that, I had understood that this would be the Spanish, the opportunity to speak Spanish, so I'll do that. I'll switch now. Buenos días a todas, a todos, a todes. You will have to switch to the Spanish channel as well in your system. Oh, do I need to switch? Mm-hmm. Otherwise, the English speakers hear you speaking Spanish. Buen día. A todos, espero que estén muy bien. Me da muchísima alegría verles alrededor de esta pantalla. En ausencia de la posibilidad de tener la presencia física, un reemplazo es poder verles en esta pantalla y realmente me alegra mucho, porque cada vez que veo a una persona amiga, una persona con la cual trabajo, estoy consciente de que están bien, y eso realmente me da muchísima alegría y se los agradezco enormemente. Gracias a ILGA por invitarme a compartir con ustedes estas ideas, estas reflexiones breves, y por supuesto por invitarme a esta conversación. Me interesa mucho escuchar lo que se va a expresar a través de la pantalla el día de hoy. Por mi parte, lo que yo les cuento es lo que el mandato ha estado haciendo estas semanas y un poco cuáles son los planes para el futuro. Como saben, al inicio de esta crisis, el mandato fue claro al comunicar que no existía una preconcepción sobre la manera en que el mandato iba a enfrentar
la pandemia y sus labores dentro de la pandemia. Y yo me puse en una posición de escucha activa, con el propósito de oír cuáles eran las preocupaciones que surgían de las personas, de las comunidades, de las poblaciones que sufren violencia y discriminación. Y eso hemos estado haciendo durante las últimas 12 semanas, en realidad. He tenido la gran ventaja, el gran privilegio de celebrar algunas reuniones en el formato de municipio, y también he participado en muchas reuniones en las cuales he escuchado cuáles son las preocupaciones de muchas de ustedes. We have lost the English translation, I'm afraid. Oh. Yes, I can't hear Pamela. We can't hear you anymore. We do apologize. Well, Pamela is potentially sorting out apologies. Pamela, are you able to speak? I don't see your mic working. Ah, yes. Yes, thank you. Wonderful. Sorry, No, it's okay. Victor, you can continue. Wouldn't it be funny if I just said now, no sería gracioso si ahora simplemente digo, muchas gracias, ahí termino. No, no es cierto. No he terminado. Hemos estado en este proceso de escucha activa durante estas semanas y lo que vengo ahora a comentarles es un poco el marco conceptual, el contenido que se ha creado a través de este proceso. El primero de los elementos de este marco, lo primero es una identificación de 3 grandes áreas de trabajo para lo que se refiere a la pandemia. El primer flujo de trabajo, podríamos decirlo, es la preocupación que el mandato tiene sobre aquellos estados y contextos en los cuales se está utilizando la pandemia como una excusa para perseguir, atacar o de alguna manera vulnerar los derechos de las personas LGBT y de alguna manera hacer retroceder los derechos que han adquirido estas comunidades y poblaciones en diferentes contextos en el mundo. No tengo que ir en mucho detalle para hablarles sobre la preocupación que tenemos, por ejemplo, con relación al artículo 33 en Hungría, con respecto a las redadas que se dieron en Uganda, con respecto a los actos humillantes que fueron infligidos a poblaciones en Perú, en Colombia, en Panamá. Todos esos eventos y actos que utilizan la pandemia como una excusa y que nos llaman a mantenernos atentos a este tipo de actos. El segundo flujo de trabajo se refiere a la preocupación que tengo sobre medidas que en apariencia son neutrales, pero que en su implementación o en sus efectos generan impactos de discriminación. Es decir, aquello que conocemos como la discriminación indirecta, que se deriva de medidas neutrales, pero que en la implementación son discriminatorias. Un ejemplo de esto es la preocupación que el mandato ha tenido sobre la manera en que se implementan los sistemas de distribución de ayuda, por ejemplo, que en algunos casos están haciendo uso de las redes religiosas o comunitarias que tienen en su actuación conductas discriminatorias y que tenemos que hablar al respecto. Y un tercer flujo de trabajo se refiere a la situación que existía de todas maneras de gran discriminación y violencia, de exposición constante a la pobreza, la exclusión, la violencia, pero que se exacerba con las realidades instauradas por la pandemia, entre ellas las medidas de mantenerse en casa o las medidas, obviamente el impacto terrible, devastador que en la economía informal ha tenido el combate a la pandemia. Ese es el marco dentro del cual el mandato en este momento ya ha identificado
cómo moverse y en el cual tenemos medidas de seguimiento. Me gustaría también contarles que la primera herramienta, lo que yo llamo la punta de lanza de la estrategia del mandato, es el pronunciamiento que se emitió el día 15 de mayo, un pronunciamiento histórico suscrito por 96 relatores especiales, la Comisión Interamericana, el Sistema Europeo, y que tiene de alguna manera el ABC de la respuesta a la pandemia por parte no solo del mandato, sino también lo que hemos escuchado de todas las comunidades, poblaciones y personas. Ahora, hacia el futuro, ese ABC va a tener un paso adicional en unas líneas guía que estoy preparando y que espero emitir el día 8 de junio. Se conocerán como las líneas guía Aspire. Y estas líneas guía pretenden dar a los estados y también a las mismas Naciones Unidas una guía sobre cuáles son los estándares para examinar, evaluar las medidas tomadas en el contexto de la pandemia. Y después de eso, les comento que mi informe a la Asamblea General este año va a estar orientado a realizar un recabo de mala práctica y buena práctica observada durante la respuesta a la pandemia. Lo que quiere decir que es una estrategia incremental. Tuvimos ya el pronunciamiento, ahora vamos a tener las líneas guía y la labor de redacción de mi informe va a ser una labor de recabo de información sobre las prácticas y cómo se relacionan con las líneas guía, un proceso lineal que pretende ser muy sencillo para proveer herramientas también muy sencillas, muy prácticas en lo que se refiere al contexto de la pandemia. Ese es el aparataje, las herramientas que estamos poniendo a disposición de ustedes y con respecto a las cuales, como siempre, existe toda la apertura para escuchar qué les parece a ustedes, qué opinión tienen sobre este aparataje y, por supuesto, todo está sujeto a constante observación. El acrónimo ASPIRE responde a las palabras en inglés que constituyen las 6 palabras claves de la línea guía, que son acknowledgement, reconocimiento de que las personas LGBT están en todo lugar, support, apoyo a la sociedad civil, protección a las personas LGBT en todos los diferentes aspectos, indirect, discriminación indirecta como un riesgo real que debe ser evaluado, representación como un elemento clave y por último, evidencia, el recabo de data que tiene que ser parte de la evaluación de las medidas relacionadas con la pandemia. Julia, de parte del mandato, esto es lo que puedo comentar. Desde ya agradecerles profundamente su involucramiento con todo este proceso, tanto en los foros promovidos por el mandato como su generosa aceptación de que yo esté presente en los foros que ustedes convocan ustedes mismos. Muchísimas gracias. Thank you, Victor. And I'll hand over the word to Luz Arroyo, who is the Co-Secretary General of ILGA World. Luz, next 7 minutes are yours. Listo, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Bueno, pues hola a todos, todas, todes. Me da mucho gusto verles también desde la distancia. Yo preparé un pequeño texto. La crisis de salud actual causada por la propagación del COVID-19 es una emergencia mundial con implicaciones, como bien ya decía Víctor, sociales, económicas y ecológicas de gran alcance para todas las personas. La pandemia misma nos ha traído una situación de incertidumbre, tanto por la novedad como por la magnitud de la misma. Nadie estaba preparado, ni los estados, ni las instituciones, ni las organizaciones,
ni las familias ni las personas. Si bien los problemas que las poblaciones LGBTI estamos viviendo ahora en tiempos de COVID-19 han estado ahí antes, es decir, la violencia, la discriminación, la falta de acceso o acceso obstaculizado a la atención médica, al mercado laboral, el trabajo en la economía informal, etcétera, etcétera, etcétera. En muchos lugares el COVID-19 ha agravado y potenciado todos estos problemas. Las condiciones que enfrentamos no son las mismas para todas las personas y la crisis pone en evidencia los privilegios y las desigualdades. Y en ese sentido, aquellas personas que enfrentan una condición social de mayor vulnerabilidad están en desventaja. Hay pruebas claras y crecientes de que las respuestas de los estados en la prestación de servicios de salud, la aplicación de medidas de bloqueo y las políticas destinadas a mitigar las consecuencias económicas tienen efectos desproporcionados y discriminatorios en grupos marginados como las personas LGBTI. La pandemia está exponiendo y profundizando la discriminación, la violencia y múltiples violaciones de los derechos humanos existentes para las personas LGBTI. Y seguramente mis compañeros activistas hablarán un poquito más de esto. La respuesta ante el COVID-19 ha sido variada y los activistas de todo el mundo han alzado la voz con distintas iniciativas para responder a las nuevas condiciones a las que nos enfrentamos. Y aquí yo retomo la idea de Víctor de las buenas prácticas, porque me parece que ha habido una explosión de buenas prácticas que tenemos que ser muy meticulosos a concentrar, a darnos cuenta, a tener un repositorio, pues, ¿no? Porque se están dando en todo el mundo, en todas las regiones, y eso nos pone de manifiesto que no estamos actuando de manera aislada, estamos haciendo un trabajo de colaboración y los activistas están haciendo un trabajo importantísimo y hay que ser súper meticulosos al concentrar las buenas prácticas que se están dando, y ahí me parece que desde ILGA Mundo habríamos también que entrarle al asunto de las buenas prácticas de nuestros miembros, pues, ¿no? Bueno, pues desde ILGA Mundo seguimos trabajando en dos líneas principales para nuestra membresía y para darle voz a las poblaciones LGBTI ante los estados. Lanzamos la campaña en esto Juntes, con mensajes a los miembros, tarjetas postales, algunos tips y consejos para el trabajo a distancia. Estamos haciendo entrevistas con activistas de las regiones más afectadas. Estuvimos haciendo una serie de webinarios sobre nuestro trabajo de promoción con la ONU, con un promedio de alrededor de 100 participantes, lo cual nos dio muchísimo gusto. Y empezamos el día de hoy esta serie de mesas redondas en línea para seguir platicando sobre el trabajo de los activistas y sobre cómo será el mundo para las personas LGBTI después de la pandemia, ¿no? También preparamos una presentación conjunta sobre LGBTI, violencia de género, en esta situación del COVID-19 para la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres. Seguimos desarrollando ideas para una semana de promoción del EPU en línea en otoño y para estrategias de promoción en las reuniones virtuales de la ONU. Seguimos planeando eventos paralelos en línea para el próximo Consejo de Derechos Humanos. Es decir, que desde ILGA Mundo también seguimos trabajando en lo que hemos venido trabajando en los últimos años. Seguimos con la investigación para el informe de homofobia de Estado, el trabajo con los órganos de tratado, la vigilancia de los medios de comunicación, la actualización del mapa legal trans, etcétera, etcétera, entre muchas otras cosas, ¿no? Wonderful. Y yo quisiera terminar con una cita de un
de un texto. Desde ILGA-LAC se lanzó, el 17 de mayo se lanzó una revista digital a la que llamaron Corona Papers, que tenía distintas voces de distintas personas de la región, una revista que solo pueden encontrar en español, pero que bueno, está en la página de ILGA-LAC, y ahí hay un artículo de Gloria Careaga muy interesante. Y entonces yo quisiera terminar con esta partecita del artículo de Gloria que dice: el apego literal de los gobiernos al modelo neoliberal está claramente en cuestionamiento. El desmantelamiento de los sistemas de salud y la precarización del sistema laboral han develado enormes desafíos. La pandemia del COVID-19 necesariamente nos hace un llamado a reinventarnos, a cuestionar nuestras formas de vida, revisar nuestra experiencia de confinamiento y a desafiar el sistema que habíamos adoptado como normal, entre comillas, donde la dimensión de derechos humanos tiene que estar siempre presente. No tenemos espacio aquí para ponderar las políticas neoliberales, pero las consecuencias de la pandemia no las van a dejar ver. Provocarán grandes transformaciones económicas y sociales. Prácticamente estamos en un lugar de no regreso y saldremos a la calle a enfrentar otra realidad. Y por eso me parece que es muy importante que desde las poblaciones LGBTI nos mantengamos juntes, nos mantengamos comunicados, nos mantengamos unidos. Y eso es todo. Gracias. Thank you, Luz. After those two introductory speeches, we are having a whole range of persons with set interventions, all from various world regions and various contexts. So we tried to put together as many different contexts to complete the picture of both impact and response to COVID-19. I will give you a brief overview of who is going to speak next before we then move on to opening the floor for everyone. As the first person on the list, we have Jabu Pereira, who is the ILGA World Trans Committee Chair, speaking today from South Africa. Next, we will be hearing Björn van Roosendaal, the Programs Director from ILGA Europe, adding a European perspective. From Europe, we're going to go to North America and the English-speaking Caribbean. Stephen Seaborn, the ILGA World Board Member for North America and the Caribbean, will be speaking, followed by Jessica Rose. Jessica is a member of the ILGA North America and Caribbean Board. Then we'll stay in North America. Liam Winslet, the ED of the Colectivo Intercultural Transgrediendo, will be our next speaker. Liam is based in New York and has as well been interviewed in our in this Together campaign. From North America, we'll move to the African region, where Richard Luzimbo, the Research and Documentation Manager at SMUG, the Sexual Minorities Uganda, will be speaking. And then we'll have two interventions, one from Sabrina Sanchez. She's from the International Committee on the Rights of Sex Workers, and then from Mauro Cabral-Greenspan, the Executive Director of GAID, Transgender, Diverse and Intersex Advocacy in Action. All of those speakers will have at most 5 minutes, and then we'll answer questions and answers that we have received in writing, and we'll open the floor to the attendees. So having said that, Jabu, the next 5 minutes are yours. Hi, everybody. Thanks so much for being with us in this virtual space. I hope you can hear me well. We also grapple with the digital divide, so I'll try and be as vocal as I can. So, we've been on several different conversations and trying to understand what does it mean to be responsive to the work that we do prior to a pandemic around human rights abuses relating to LGBTI persons, and specifically in the context of transgender people, how do we deal with those everyday violations that we experience as trans people,
And as we know, those violations retain a very strong presence, even amidst the pandemic. And in many respects, the pandemic for us, of course, brings another layer to trans people who already, in the very present violations that they experienced prior to pandemic, are intertwined. And by that I mean issues of isolation, issues of poor health care and support, issues relating to poverty and economic inequalities, shelter care, hunger, sexual violence, assault, murder. And these issues become equally compounded when we still have to focus on pandemics. And for the majority of transgender people, the very act of transition already puts us in a position of being trauma survivors because of the absence of gender-affirming healthcare across the world. And there are a few minority countries that have gender-affirming care, but for the majority, pathologization is still absolutely prevalent. What this pandemic does in relation to exacerbating our survival as trauma survivors within a pandemic is that it's merely compounded to the questions of what do we do in uncertain times? And what does uncertain times look when your life in any way is an uncertain life? It's an uncertain life as it relates to legal gender recognition. It's an uncertain life as it relates to, will I get a job and economic justice? And it's an uncertain life in relation to, will I be safe and can I receive healthcare? So when we ask those very questions in a pandemic, we know and we've seen already that gender-affirming care is not a priority in this particular time. It's not listed as a medical necessity. It's not listed as anything that needs particular attention or care. And what that does is merely exacerbate our invisibility in relation to our identities. What it affirms is that we are disposable. What it affirms is that we don't matter. And what it affirms right now is that mutual aid and cooperation in relation to protecting the lives of transgender people, both at a systemic state level and within a community level, is a matter of privileged survival. So I feel that when we look at this pandemic, we see the exacerbation in relation to surveillance. Who gets care and who doesn't? Who's profiled in particular ways? And we've seen it across many things and intersecting things. Those could be around race, it could be around gender. And there's a silencing to the fact that many transgender people in this time are experiencing immense dysphoria, immense fear, isolation, and the mere privilege to be on a network, on a data plan, to be able to interconnect with people, to be able to call people across many of the global south is a real challenge. It's a challenge to how we work. It's a challenge to how the very small organizations that we support find it merely impossible to even think about how to do their work in this particular time. Many trans people are living in very violent conditions with families, with people they choose not to live with. And within those very environments, we want them also to be activists and to come onto calls and to be present. And we can see, even in our movement, the pandemic COVID concerned voices around the table really excludes
a large majority of Global South people, that the digital divide further exacerbates that silence. And to me, I think we really have to come together to say, how do we really improve on mutual aid and mutual cooperation? How are we going to support grassroots organizing in this particular time? And beyond the humanitarian, because yes, the humanitarian aid is important. People shouldn't die of hunger. But beyond that, we are all facing a very tragic a way to survive a mental health pandemic that we are facing in this time. So I think it's more around, you know, the lifeblood of our civil society organizing as trans people. And we know that there's been so much support given to that. But I feel that's dissipating in a pandemic. I feel that the larger ones will survive and many will just die off silently in this particular time. So for me, there's a need for us to really be creative in how we think about mutual aid and cooperation. What does that really mean practically, beyond joint statements, beyond petitions? What does it really, really mean to say, I'm going to share my resources. I'm going to partner and twin with another organization to make sure that that leader stays alive and so forth. So, you know, and I think trans activists, intersex activists are at the lowest level of gaining momentum and support and care. And so I think we are not a movement that says you live in isolation. I think we are here because we are an interconnected global community. And I think we need to reflect that in how we act. Thank you for this time. Thank you, Jabu, and thank you for shedding some light on how the virus solidifies and exacerbates power relations that have already existed before. As the next speaker, we'll move to Björn, the program director at ILGA Europe. Björn, the floor is yours. Thank you, Julia, and hi everyone. Hello from Brussels. I will be speaking about the 54 countries within our region that ILGA Europe is covering within Europe and Central Asia. Social distancing measures have a significant impact on those not having access to family support and or social security systems. Within the region, we have seen that young LGBTI people, in that sense, have been affected disproportionately, in particular situations where they, as Jabu has said, were not able to connect with their peers online out of security concern or simply because they don't have internet access. A bedrock of our community and of our movements is the ability to connect, and not having access to places and means through which the LGBTI community was in touch previously really causes significant mental health challenges. In some places where LGBTI communities can't access basic needs, LGBTI organizations within the region have taken it on them the gigantic role of providing food and shelter. Trans and intersex people have suffered immensely from not being able to access critical healthcare services in a number of places, which is both the result of lockdowns as well as specific healthcare services, including transition-related healthcare not being recognized as vital. We are concerned about LGBTI people in precarious jobs, including those doing sex work, who are falling outside of social security protection systems. Rainbow families with members coming from different countries continue to face unification challenges, sometimes being trapped at the borders. We're also extremely concerned about the fate of refugees, including LGBTI, who are often stuck at borders. And sadly, in the context of rising divisive and hateful rhetoric and growing populism, the scapegoating of LGBTI people has not stopped during this time.
Religious leaders and politicians in places like Hungary and Turkey steer towards the actual rollback of rights. Our 2020 Rainbow Map that was recently launched also reports on an overall stagnation and regression of rights in the region. A very short funding survey that we carried out recently about the financial situation learned us that organizations are worried about what the future holds for them. They do not know what funding support there is going to be for the next year. Thus, many foundations have shown strong leadership and made commitments to continue to support. Others have been ambiguous, and civil society in general has very little idea how potential austerity measures by governments may impact their work. It goes without saying that this causes major concerns about the sustainability of work. And in a short period of time, our movements had to drastically shift the way in which they work. We had to address basic needs in our communities where governments and others failed to do so. We had to find ways to address backlash, was figuring out what the future is going to hold for us and finding ways to sustain ourselves. LGBTI groups and organizations are doing what they can to address this crisis, but in too many places they're not yet part of discussing the impact of this crisis. Long existing inequalities have become painfully visible during this time and require the movement to rapidly shift towards addressing systemic socio-economic issues, something that is a huge challenge ahead of us. We will need to find ways to sit at the tables where decisions on relief efforts and humanitarian support are currently being discussed. In that, it will be important to find ways to ensure that organizations can continue their critical human rights work, whilst at the same time addressing the deepening socioeconomic inequalities that COVID-19 is causing. Finally, I'd like to point to our COVID-19 resource package, which is called Protect, Adapt and Ready, and can be found on our websites. In that website, it contains various practical as well as some policy tools for activists and allies to support our movements and allies through these times. Thank you. Thank you, Björn, for shedding some light on how this crisis solidifies social inequalities that have been there for decades, sometimes even centuries. From Europe, we move to Northern America, and I'll give the floor to Stephen. Thanks, everyone. I just lost connection, so I just need to close one. I was just going to say we can hear you, but Okay, here I am. right. So together, Jessica St. Rose and myself have put together a report from what's happening here. And we recognize together in North America and the Caribbean that our situation is partly the same, but very different than most of the world. Certainly across the hemisphere, the situation varies quite widely. I'll just say that the situation in North America, you'll recognize is pretty uneven in the land of Trump, as well as with the followers that exist in parts of Canada as well. So there's a really serious situation that many LGBTI communities are facing right at this moment. And the problems that we're facing are not all that different than the ones that that we've just been hearing about.
from Europe and from parts of the Americas and so on. So here's the thing. We do recognize that our situation, as I say, is not quite as calamitous as many, but as LGBTI communities, we're faced with very serious threats, and I'll just outline three very big threats to our personal security and to our health and our well-being. So threat number one is the rapid rise of the far right in both the land of Trump and in Canada, and its influence on our health, on our security, and in a significant number of regions within North America. Number two, threat number two, the impact of 4 decades of neoliberal economic policy have hollowed out our healthcare budgets, have eliminated several million jobs across North America, and have left our social infrastructure extremely, extremely fragile. Simply put, profit-driven economic and public policy are, let me put it this way, are the shits. Threat number three, there is an extremely large number of LGBTI people here who have lost their jobs, who are engaged in poorly paid frontline work during the emergency. Either you lose your job or a whole bunch of us are on the front lines and poorly paid. Whether we are Indigenous, Two-Spirit, as we call ourselves in North America, or racialized and trans, or an LGBTI youth, we are both thrown out of our work, we are evicted from our rented accommodation at a much higher rate than the general working class population. Job loss has forced some of us to take jobs in grocery stores or food delivery or hospital cleaning, often at minimum wage and obviously with a very high possibility of exposure to COVID-19. Race, class, gender, ability, each intersect with our sexuality as this pandemic runs its course. And importantly, as we face the most serious economic and social crisis since the 1930s coming out of this pandemic. In Canada, the government has a slogan, and it's for COVID-19, and that slogan is, "We're all in this together." But we're not. LGBTI communities are not in this together. Trans people are not in this together, as opposed to those people who are able to work at home, who are still paid, who still have jobs, who still have homes and have not been evicted. Homeless queer youth are not in this together. That is, 25% of homeless youth, for example, in Toronto and other major cities in North America are queer, and we're not equally dealing and supported by the measures during this COVID-19 pandemic. Older LGBTI persons who live in homes for seniors are not. I welcome this chance to join you in this panel, this round table. I'll tell you that there are many roundtables and gatherings across North America and the Caribbean within our communities trying to do the same thing. Thank you very much. Thank you, Stephen, for that intervention. And we move on to the Caribbean, I suppose. Jessica, your 5 minutes. Okay, great. Hi, everyone, and thank you for the opportunity to speak out on this roundtable panel, and thank you for the opportunity, of course.
I must echo what Stephen just said, that while Canada has this, we're all in this together, the Caribbean, particularly St. Lucia, for example, has a slogan that we're all in this together, and I can say that we're not all in this together because LGBT persons are not all in this together. We see that there is COVID pandemic, where the issues facing the Caribbean are probably the issues faced across the region, different regions, and we see issues such as access to health services, deprioritization of required health services, stigmatization during this pandemic, domestic violence, a rapid increase in partner violence in the Caribbean, access to work and livelihood. And we see that a lot of the LGBT persons are mostly employed in the tourism industry, in the hotel industry. And that industry was severely impacted in the Caribbean, where the Caribbean is highly related to the tourism market. And a lot of community members lost their jobs in that area. However, while we're a very vulnerable community, a lot was not done for the community. They were not considered as part of the movement in the islands when the governments were putting stuff together. So what most of the islands did, most of the organizations did, we had various roundtable discussions where various organizations presented their findings as to what was happening in their respective countries. And what was decided, we were trying to look out for ways we can assist communities and also organizations. And luckily we found that a lot of persons were within the communities, and we found that the loss of homes, a lot of homelessness happened during this pandemic. And we tried to come together to put, Okay, am I better? Okay, so what we tried to do, I'm talking too fast. So what we tried to do, most organizations, we came together and we had discussions as to how we can support organizations in the region who their members face severe issues during this pandemic. So we did surveys, and we found that a lot of persons were affected in the areas of homelessness and also losing of their jobs, So we found funding, a lot of organizations found funding to help persons who are out of jobs. And that was the most impactful for us during this pandemic. We were able to cover a lot of LGBT persons who are out of jobs, who don't have incomes coming in, and also try to get persons help in the areas of homelessness. So that was one of the major issues for us in the region. And let me also add mental health as well, because a lot of persons were afraid that they may not necessarily go back into work, not knowing how to pay their bills, not knowing what to do next. So we tried to offer as much support in that area as well. And it was well received. We tried our best, but like Jabu mentioned earlier on, we see that a lot of organizations are feeling like they're losing hope, because they don't have, especially the grassroots organizations, they feel like they don't have the resources right now during this pandemic to move forward. And this is why I think that more organizations, especially the bigger ones, should come together to help the grassroots organizations to add to their resources, so that we can sustain with the work that we do, sustain the grassroots organizations to continue. Because a lot of the Caribbean islands, we have organizations, but a lot of them don't have the capacity to do the work in terms of a lot of resources. And this is where I think that the larger organizations should come together and lift up those grassroots organizations so that we can push forward the work. And with that, we're calling on political leaders and influential figures to speak out stigmatization, hate speech that had directed at LGBT persons during this pandemic. We're asking for support services, shelters for persons who are homeless, because this is an area that is not really addressed. In terms of access to food, that was given and mental, but in terms of
shelter. We were not able to get much of that in the Caribbean. So we're calling on the powers that be to support us in these areas, the states, the political leaders to support us in these areas. And I think that's it for me. Thank you, Jessica, for being spot on and to the point. We move to Liam. Liam, the next 5 minutes are yours. Ay, ¿dónde estoy? Ah, Aquí estoy. Ok. Hola, ¿cómo están todos, todex? Espero que estén bien. Pues, bueno, saludándoles, esperando que, pues un gusto ver que están bien desde donde estén. Y pues también compartir un poco con ustedes el trabajo que estamos haciendo, la resistencia que estamos manteniendo la comunidad latinex, inmigrante, las trabajadoras sexuales, sobre todo en esta parte de los Estados Unidos. Liam, you're speaking on the English channel. Oh. You're speaking on the English channel. You need to switch to the Spanish channel in interpretation because estoy en el canal español. Estoy en el canal español. No, estás en el de inglés, me parece. Estabas hablando español en el de inglés. ¿Ahí? Sí. Creo que tienes que cambiar el canal. Ya cambié, estoy ahora en el de español. No, creo que estás en inglés. Yes. You're in English. Yes, we can. Ok, ¿ahora sí me escuchan? Ok, perfecto. Entonces, lo que les decía, bueno, en esta parte de la costa este de los Estados Unidos, estamos haciendo un trabajo desde nosotras, con nosotras, para ayudar y pues tratar de aliviar un poco el impacto del COVID-19 en la comunidad trans, sobre todo en la comunidad que hace trabajo sexual. El COVID realmente ha dilatado más la violencia, la desigualdad, la pobreza, la precariedad. Está impactando a la comunidad latinex, migrante, a la comunidad negra, a las trabajadoras sexuales, la población viviendo con VIH sobre todo. Ha sido un impacto terrible. Nueva York es uno de los estados que se convirtió en el epicentro de esta pandemia en los Estados Unidos. Y el impacto ha sido fuerte, el impacto ha sido brutal para la comunidad, sobre todo para la comunidad latinex, porque hemos tenido que sobrellevar distintas situaciones, afrontar muchas situaciones que hasta el día de hoy nos siguen impactando, ¿no? El tema de la salud mental en la comunidad trans está desbordada, literalmente, por las pérdidas de muchas compañeras que hemos tenido, sobre todo por una de nuestras grandes líderes como Lorena Borja, que fue una activista que trabajó por la comunidad trans por más de 30 años. Lorena fue víctima del COVID-19 y todo esto por todo este tema de cómo aún sigue impactando en la comunidad el no poder ir a un centro de salud por sentirnos estigmatizadas, juzgadas. Y fue precisamente lo que pasó con Lorena, entonces, y con otras compañeras que hemos perdido a causa del COVID y que ya no están más con nosotras. Pero también es una forma de entender cuál es el panorama y la deuda histórica que tiene Nueva York con la comunidad trans y la comunidad latina y la comunidad negra. Pues en la actualidad Nueva York continúa siendo uno de los estados más golpeados de la pandemia. Pero sobre todo visibiliza claramente cómo históricamente la comunidad trans y la comunidad trabajadora sexual está siendo la más desfavorecida, la más olvidada en esta crisis de salud, donde la resistencia y el apoyo brillan en su ausencia, porque el Estado realmente no está haciendo lo suficiente por la comunidad, sobre todo con la comunidad trabajadora sexual. Pues no existen recursos, no existen fondos, no hay forma de que el Estado garantice o que trate de proveer servicios o proveer parte de esos fondos, de esos recursos que se están dando a una población que históricamente se sigue estigmatizando.
Pues como sabrán, Nueva York es uno de los estados que criminaliza el trabajo sexual y estamos en una gran desventaja justamente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID-19, ¿no? Bajo nuestras autogestiones, bajo donaciones y bajo todos los miedos que tenemos para exponernos ante esta situación, hemos podido ayudar a 210 compañeras trabajadoras sexuales que no han tenido ni siquiera para movilizarse ni para comer, porque no han trabajado durante los últimos 2 meses a causa del COVID. Entonces, creo que la articulación que estamos teniendo como líderes, como comunidad, para poder colaborar y apoyarnos entre nosotros, ha sido algo muy, muy fuerte, pero también estos recursos se acaban. Estos recursos se acaban y aún el Estado no tiene claro el panorama de cuándo volver a reactivar los espacios, la economía, el libre tránsito, ¿no? Para poder buscar los recursos que nos permitan subsistir, porque vivir en Nueva York, ser latina, ser migrante, ser negra, es un alto costo. Y parte de ese alto costo es que pues va a llegar un momento en que vamos a tomar la decisión de salir, aunque nos expongamos y aunque nuestras vidas estén en peligro. Pero también hay que, bueno, el Estado no quiere reconocer que hubo una falla, y hubo una falla porque subestimaron el COVID, subestimaron el poder informar a la comunidad a tiempo sobre una situación que ya se veía llegar. Y en la actualidad, pues la comunidad LGBT ha sido sobre todo la comunidad latina ha sido la menos desfavorecida en el tema de acceso a recursos, porque pues el Estado sigue viendo a la comunidad latina como un problema, pero no ve a la comunidad latina como una población que necesita también apoyo, ¿no? Entonces, estamos realizando acompañamiento, haciendo seguimiento desde nosotras, con nosotras y para nosotras. Estamos apoyando a la comunidad como más se pueda, ¿no? Y a base de apoyo. Yo creo que el apoyo ha sido esencial en estos tiempos de COVID, porque pues una organización liderada por mujeres transgéneros, latinas, inmigrantes, es muy difícil que pueda subsistir o se pueda mantener en una ciudad como Nueva York, donde la gran cantidad de organizaciones siempre está lideradas por personas que probablemente no son trans, personas que no se identifican como latinas, que no son negras, y que muchas veces tienen recursos, pero no invierten en las poblaciones que están siendo más afectadas. Y esa es la realidad. Entonces, estamos en una situación muy crítica en este momento. Oh, perdón. Creo que también una de las cosas que como comunidad estamos entendiendo en este momento es que, pues que la democracia y Nueva York tienen una deuda grande, una deuda histórica con nosotras y una deuda de la cual nunca nos vamos a olvidar. Hemos estado solas en esta lucha y eso nos hace también mantener esa furia latente, decirle al Estado que a pesar de que se nos siga criminalizando, a pesar de que no haya un compromiso claro para proteger o ayudar a nuestra comunidad, no nos vamos a olvidar, porque sabemos que la situación va a ser más crítica. ¿Qué va a pasar después de la pandemia, no? Ahora tenemos muchos casos de compañeras migrantes que no tienen dónde vivir, que han sido expulsadas de sus hogares a causa de la pandemia, ¿no? Entonces, pues el Estado no tiene un sistema de articulación que permita ayudar a esta comunidad que se está viendo expuesta obligatoriamente ante esta pandemia. El tema de la vivienda en Nueva York es una cosa terrible. No existen programas específicos para la población trans que puedan favorecer a las comunidades que necesitan vivienda, en este caso a la comunidad latina. Y pues ahora nos estamos enfrentando a una parte que es esto del COVID, pero después del COVID el impacto va a ser 2 veces más fuerte.
Y pues como organización estamos haciendo lo que más podemos y gracias al apoyo y la colaboración de gente que conoce y reconoce el trabajo que hacemos, pero estamos haciendo el trabajo del Estado realmente, porque el Estado es quien debería de hacer este trabajo, el Estado es quien debería de proveer estos recursos para ayudar a la comunidad que lo necesita. Entonces, hay una situación muy crítica ahora, una situación muy triste, el tener que ir a las casas de las compañeras y llevarles alimentos y que en ese momento de desesperación desahoguen toda esta rabia, este coraje, esta presión emocional que están viviendo, ¿no? Hemos tenido casos de compañeras que se han sentido literalmente encerradas con estas personas que las abusan, en este caso sus parejas, y el temor es que llamar a la policía en una situación como esta o pedir auxilio en una situación como esta es mucho más crítico, porque luego ¿dónde te vas? Liam, you will have to slowly wrap up, please. Oh, sí, sorry. Just finish the sentence about and then wrap it up, please. Okay. So, entonces, creo que eso, nada más, solamente les quería compartir que estamos haciendo un trabajo con enfoque y pues estamos en un quiebre emocional total en este momento por la pérdida de muchas compañeras, como decía, de una compañera y amiga personal como Lorena, que ha dejado pues a una comunidad entristecida, en una comunidad ahogada en llanto, una comunidad que está en una situación crítica. Pero estamos resistiendo, estamos trabajando, estamos articulando y vamos a seguir luchando. Sé que vamos a salir de esta. Perdón por hablar tan rápido, porque hablo tan rápido. Gracias. So thank you, Liam, for adding that important communities perspective. And we're trying, where trans and LGBT organizations have to fill in what it should be a state responsibility because the state is failing us. From Northern America, we're moving to Richard to share some thoughts about what is happening in the African region. Richard, the next minutes are yours. Thank you very much, Julia, and thank you very much, colleagues, for being part of this call and for organizing this. I'll quickly shoot into what I have to say, given the fact that we're running short of time. Even in the time of crisis, essential human rights such as right to non-discrimination and legal representation should not be violated. Though we are seeing that to the opposite. A crisis such as COVID may warrant limitations on human rights, e.g. restricted movement, but not erosion or violation of human rights through arbitrary arrests, bearings, and of court, legal representation, and medicine. So impact on existing inequalities, working both because the COVID-19 measures in Uganda and many African countries do not include any policies to be for the economic or psychosocial impact of the lockdown, and because it is used politically to target minorities for spread. Now, with limited movement, closed workplaces, public and private transport, public gatherings or gathering of not more than 5, and so many other restrictions, we are seeing increased stigma, violence, and discrimination on the rise, including intimate partner violence. We are seeing a lot of family punishment, but also family oppression due to the fact that because of lockdown, many LGBTI people have been forced to go back or reside with families, even when they're hostile to them. We are seeing an increase of unlawful evictions. People are taking advantage of this to actually reach out and evict LGBTI people. But also on the other side, as communities and organizations, we are seeing an increase in requests for medical and also an increase in food, housing as a result of COVID.
again, we are seeing this because many people have lost a source of income. So the normal jobs where they've been working, they can't go to work anymore. Very difficult. People are staying home, and the savings that they had are no more. And many are now looking at organizations. And so the need for housing, the need for food relief is something that is coming up strongly, and really because many people are left with nothing. We're seeing an increase in homelessness, and the fact that even shelters, for example, in Uganda, where people are shelter, we are seeing that authorities are taking an advantage to really break or raid these places. We're seeing an increase in terms of housing, demand for housing, but also many people being left homelessness. COVID-19 is also giving us an opportunity to put a spotlight on poverty. And this is not a spotlight that is coming in a good way, but also to show clear there is inequality in our communities. And we are seeing so much in terms of people not having food, just as I just mentioned earlier, but the fact that people cannot even provide for themselves for the basic needs that are required. Most of the community members are unemployed. So again, this plays into what I was saying. So people are not able to support themselves. And that means that many of them have lost their source of income, which again is affecting how the communities are engaging. But with the result of COVID-19, we're also seeing an increase in terms of issues around mental health. Many people, yes, are switching to working online, but just switching out from being in touch with your colleagues sometimes is not an easy thing. And we're seeing a lot of people break down, a lot of burnout, because we are working relentlessly. Right now, there are so many calls of emergency support and everything. So people are working around the clock. But also, even with all this around the clock, there's not much relief that is coming to the people that need it. Again, that's a question that I pose out to everyone and say, so we are all talking about providing and setting out all these resources for support. But where is this support going? When is this support coming? And who will get it? And who is actually being engaged in terms of providing these resources of relief? This is something that we really need to discuss and look for, because organizations are working around the clock, filling all the forms, the templates and everything for this funding. We are not seeing any impact. I must say that we have had more on us which are asking the question, what are the challenges that you're facing as a community, or what are the challenges you're facing as an organization to reach out to your communities? Yes, we've had those. But unfortunately, there is not so much of help that is coming to actually address those. So again, this is affecting the communities we serve because the needs are dire and are required. But unfortunately, we as frontline, we're not able to provide the support that must be given. So as colleagues have talked, there is a lot that COVID has really unearthed, which shows clearly that our community continues to be oppressed, continues to be isolated. Again, because of COVID, people are being forced to go and accept option, because that's the only way to survive in a space where we have been pushed into a lockdown. So these are questions and these are thoughts, but I think as we think as partners, as colleagues, as community, I think we should think seriously. When we put out calls for relief, we put out calls for support, and we call them emergency response. Emergency that comes 2 months later, is that emergency response? Are these some of the things that we need actually to be having even? Or we should just be telling people we can't provide this support? Because seriously, having webinars asking questions on how to support and what is the challenge without providing immediate solutions is an issue that is burning out the activists and everyone who's trying to support in the different communities across Africa and across other continents. I thank you very much, and thank you very much, Ilga, for setting up this conversation. Thank you. Thank you, Richard, as well, for being on the spot. From the African region, we move on
to Sabrina, who works for the International Committee on the Rights of Sex Workers. Sabrina, your 5 minutes. Thank you very much, everybody. I had the intention to intervene in Spanish, that it's my native language, but technical problems have made it impossible. But I will make it in English. I wanted to make it in Spanish also because as a symbolic thing, because of the representation of the trans Latina community here migrating in Europe, that we are pretty much population. And for this population, the impact of the COVID has been devastating. I can copy the same words that Liam just said about New York and the eastern coast of the US and the US itself. And to put it in the same context in Europe, basically, if we are talking mostly about the trans women and LGBTQI folks that do sex work for survival in Europe, we have here the result of this discussion about if sex work is work or not. We have demonstrated that it's demonstrated that without any working rights, any labor rights, we are not able to be. We're not going to get any benefit from the state. We don't have any rights, any recognized rights. And well, some of our colleagues for example, in the windows in Amsterdam, for example, or in Germany that were able to get to be registered. They were able to get some state benefits because of the COVID. Unfortunately, for trans women, it's not basically the case. We basically work illegally because we are undocumented migrants, and so we don't comply with the requirement of the Netherlands and Deutschland for being European citizens, so we can be legal sex workers. So that's what happens also when there are some regulations that are not, they don't take in consideration any other realities and are only centered. They only center sex work as only a business or an industry where are only working cisgender women. That it's not the case, because we know that trans women have great levels of unemployment here in Europe as well. So there's no surprise that we are all addressed most of us in doing sex work. The way that we reacted, knowing that here in Spain that there has been a trial against the sex workers union that I also represent, and well, we know that we're not going to be supported here in Spain. It's an open abolitionist government, but they are very feminist as well. So based in that prohibitionist feminism, that's why we are not taken in account, and of course we lack of access to any economic support, not as workers, not as victims, because the Spanish state says that we are victims, but it seems that it's not helping the victims 69 days or 70 days after the lockdown, that it's one of the toughest lockdowns, I think, in the world, maybe, in Spain, Italy, and of course China. So we're lacking of income, of course. Our work has stopped. We are scared of continue working, but we know that there are some colleagues of us have been like breaking the lockdown. They have been fined. They have been also been harassed by the police. We have the case in Benidorm, Alicante, where the policemen, they recorded the aggression for a trans woman, misgendering her and saying that
you know, treating her in a bad way, and they recorded themselves and they uploaded to the social media. Fortunately, we had a good reactions from the people and the municipality of Benidorm, and those elements were suspended. They were not that we still don't know what happened now, what happened next, but we know they are suspended. But we are facing, you know, this is the result of years and decades of inequalities, of not having access to home. This has been a historical lack in our community. With our history says that, you know, the Star House, Mars and Sylvia, this has been the historical need for housing for trans women and for queer folks in general. But and we need to address these. We need to make our governments and to push our governments to ensure a quota of housing, a labor quota as well, like it's doing in Argentina, because as we are not having a formal job, basically the trans women, we're not going to be able to have any working benefits in these welfare states in Europe. So what we are finding is the community response. We've created, the sex workers have created 2 campaigns of crowdfunding here in Spain. We have been able to help around 260 sex workers, and the 80% of them are Latin American trans women. And well, the thing that has been helping us also with the migrant movement, with queer people in those movements in the city. They have been gathering food. We've been distributing to the sex workers. So it's demonstrated that the action is in the grassroots movement. It's okay. It's good to be having these conversations in the higher level, but sometimes I think that the high level of the institutions sometimes make us lose our feet off the ground, and we start to speak in these terms of NGO terms, and we realize that our colleagues are not understanding us. What we mean, they are not getting politicized, and we also need to address that. We need to get a little bit on the ground, help the grassroots movement. You know, the organizations, the worldwide organizations or European level or regional level organizations must help and must provide help and funding for the grassroots organizations. And that should include sex workers as well, because there's a lot of part of our LGBTQI community that does sex work for survival. So basically, this is what's happening in the European region. That it's basically what is happening around the world. It's what has been observed, and we have a very, very tough times in front. But I need that this is a time that if we join forces together, if we agree in which are the needs, and we stop taking the small details from the important thing, I think we can create something very beautiful. Otherwise, if we do not do it, the reality is going to be terribly, terribly awful, and we know what's happening. And that would be it. Thank you very much. Thank you, Sabrina. And with that, we'll move to our last set speaker, to Mauro Cabral-Greenspan. Mauro, please, the floor is yours. ¿Está bien el canal para hablar en español? Muy bien. Muchas gracias, Ilga, por organizar este espacio de intercambio, y a quienes presentaron antes, y muchísimas gracias a quienes están haciendo
la interpretación, por permitirnos dialogar en distintas lenguas. Yo, como hablo al final, no tengo mucho para agregar. Estoy de acuerdo con todas las personas que expusieron antes. Entonces, Flora, que es ella que está acá, y yo vamos a tratar de concentrarnos en algunos puntos principales. Uno de estos puntos, y que ha aparecido varias veces en esta conversación, es esta idea de que, como decía Stephen, no estamos todos juntos enfrentándonos a la pandemia. Sin embargo, la verdad es que la pandemia solo está desnudando una realidad que ha sido constante en nuestras comunidades. La verdad es que nunca hemos estado todos juntos frente a la pobreza o a la criminalización o a la patologización. Es decir, que quizás si podemos tomar la pandemia como una oportunidad de crecimiento político, este es el momento de ver las maneras en que nuestras comunidades están atravesadas por diferencias que no solo tienen que ver con nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, expresión de género, características sexuales, sino también con nuestras condiciones materiales de existencia, con el modo en que distintos factores socioeconómicos y culturales y raciales y religiosos nos ponen en distintos lugares, incluso dentro de las propias comunidades LGTBI. La segunda cuestión, que a lo mejor puede parecer un poco contradictoria con algunas cosas que se dijeron anteriormente, es que yo me resisto, a lo mejor es una cuestión psicológica y me resisto a la pandemia, pero me resisto a esta reducción de nuestros movimientos a las comunidades. Es decir, que de pronto los movimientos han desaparecido y solo tenemos comunidades con necesidades materiales que por supuesto son reales. Pero esas comunidades, a lo largo de su historia, construyeron movimientos políticos porque su articulación política también era una necesidad real. Y por lo tanto, a veces me parece peligroso, desde el discurso de las financiadoras y de los gobiernos o de algunos movimientos aliados, esta idea de que es fundamental ayudar a proveer ayuda humanitaria, o que el financiamiento en este momento debe estar centrado en las cuestiones humanitarias, descuidando lo que tiene que ver con nuestra participación en los sistemas nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos. Porque me parece también que ahora más que nunca es necesario articular la ayuda humanitaria, la asistencia humanitaria, con la vigilancia respecto de, por ejemplo, el estigma, la discriminación, la violencia y otras formas de violaciones a los derechos humanos. Y como dijeron varias personas, por ejemplo, aquellas violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en contextos sanitarios, como en los hospitales. Una de las tendencias más preocupantes que vemos es esta idea de este movimiento de transferir fondos del financiamiento de los movimientos sociales y políticos a la asistencia humanitaria, cuando sabemos que los gobiernos y otros donantes deberían estar multiplicando los fondos en lugar de transferirlos de un sector a otro. Una tercera preocupación, siendo alguien que trabaja en una organización internacional, pero que es una persona del sur global y que vive en el sur global, es que pareciera haberse naturalizado la circulación de la ayuda de norte a sur. Sabemos que no es la primera vez, sabemos que ese es el mundo tal y como lo conocemos. Lo que creo es que debemos tener conversaciones políticamente articuladas con los gobiernos y con donantes y con las agencias de ayuda humanitaria para que los movimientos, incluyendo el movimiento LGTBI en el sur global, tengamos una participación real y significativa en la gestión de la ayuda para nuestras comunidades y para nuestros movimientos.
De lo contrario, lo que va a producir esta crisis es una cristalización de la hegemonía del norte sobre un sur que siempre se presenta como necesitado. Y lo último, para terminar sin ocupar más tiempo, a mí me preocupa mucho es decir, no sé cuánto saben ustedes sobre el trabajo que hace Gate. Nosotros trabajamos sobre temas de identidad de género, de expresión de género, de orientación sexual, y también trabajamos sobre diversidad corporal. Una de las formas de nuestro trabajo sobre diversidad corporal es la que tiene que ver con las cuestiones intersex. Otra forma, menos conocida, de trabajo sobre diversidad corporal es la que tiene que ver con lo que se conoce como el activismo gordo, el activismo de los derechos de las personas gordas. Lo que estamos viendo es una epidemia de lo que se conoce como fat shaming, es decir, con una forma incluso institucionalizada de avergonzar a las personas por el cuerpo que tienen. Lo cual, en el caso de la pandemia, aparece justificado porque las personas gordas, como yo, formamos parte de grupos de riesgo, y por lo tanto, la violencia mediática y la violencia estatal contra las personas por su cuerpo, en este caso por tener un cuerpo gordo, se ve altamente incrementada. Muchas personas gordas somos también personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, travestis e intersex. Y en ese punto me parece que tenemos que prestar mucha atención al modo en el que nuestras identidades políticas en este movimiento intersectan con nuestra posición en otras comunidades que están siendo sometidas a otras formas de violencia. Y sobre todo aquellas violencias que nos pasan por el cuerpo. Es decir, que es el último lugar en el que se juega nuestra resistencia frente a la pandemia y frente a la violencia que produce la pandemia. Haciendo un registro acerca de aquello que más preocupa a muchas personas con las que trabajamos en Gate, con activistas de distintos movimientos, la preocupación de enfermar y de morir era una preocupación presente, pero la preocupación que ocupaba el tope de la lista era el no poder resistir la violencia constante que produce, por ejemplo, la prevención de la pandemia, la comunicación sobre la pandemia, la angustia de sentir el cuerpo atrapado en una situación que no se controla. Frente a esa angustia es que me parece que la pandemia también puede representar una oportunidad para otras formas de diálogo y de articulación política. Gracias. Thank you, Mauro. And I realize we do have a final speaker, because before I will give it back for a short intervention to first Victor and then Luz, Dario, you'll have 5 minutes, and I appreciate if you stick to those. And Dario is is a board member of ILGA World for the Latin American and the Caribbean region. Dario, the webinar is yours. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Les saludo con mucho cariño, especialmente a mis compañeros del Sur Global y de Latinoamérica y el Caribe. En primer lugar, quiero decir que desde ILGALAC acordamos con todo lo que se dijo anteriormente en relación a los efectos diferenciados de la pandemia hacia nuestra comunidad LGBTI. Y aquí quiero complementar y agregar a lo que decían anteriormente, que nos parece muy importante no solamente seguir trabajando en agendas sectoriales, sino también trabajar en agendas en conjunto con otros movimientos y con otras demandas que también nos impactan como comunidad. Creemos que los efectos de esta pandemia, una de las
cuestiones que ha puesto de manifiesto no solamente ha sido esa violencia y esa situación de pobreza estructural, sobre todo en los países del sur global, hacia la comunidad LGBTI+, sino que también nos ha demostrado que es muy importante fortalecer los lazos, las alianzas y el trabajo conjunto con otros movimientos sociales y con otras agendas que también tienen que ver con lo que nos pasa a nosotros como comunidad LGBTI+. Y en ese sentido, quiero destacar el trabajo muy arduo y muy fuerte que están haciendo las comunidades LGBTI+, en el sur global y particularmente en Latinoamérica y el Caribe, donde sabemos que también, así como hay efectos diferenciados de la pandemia en nuestra comunidad LGBTI+, también hay efectos diferenciados de acuerdo al lugar del mundo en que nos encontremos y a las situaciones que nos atraviesan como sujetos y sujetas. Y en ese sentido, la situación de América Latina y el Caribe es de mucha preocupación. América Latina y el Caribe, tal como sabemos, no es el continente más pobre, pero sí es el continente más desigual, y en esta región los diferentes gobiernos han tomado medidas y estrategias distintas entre sí. Algunos han priorizado la salud y la vida de la población, otros se han alineado con los establishments económicos, priorizando cuestiones de la economía y de las finanzas por sobre la salud y la vida de la población. Pero lo que ha predominado en todos ellos es que han habido pocas medidas con enfoque diferencial hacia la comunidad LGBTI+. Y entendemos que desde nuestras organizaciones de base, desde las regiones de ILGA y desde ILGA Mundo, debemos alzar muy fuerte la voz para exigir, exhortar a todos los gobiernos a que tomen medidas desde una perspectiva antidiscriminatoria y con un enfoque de géneros y diversidad sexual, que en todas las medidas que están implementando se considere la situación y la realidad de nuestras identidades y de nuestras comunidades. Y en ese sentido, nos parece fundamental, en primer lugar, como decía anteriormente, que nosotros como movimiento estemos en cada uno de los países alzando la voz para que eso ocurra. En segundo lugar, aliados y aliadas con otros movimientos sociales que también están trabajando con poblaciones vulnerabilizadas en este marco de la pandemia. Tercero, nos parece fundamental la priorización en nuestras agendas, además de todo lo que venimos trabajando, de cuál va a ser la situación que nos va a dejar la pandemia a nuestra comunidad. Sabemos que una enorme cantidad de la población LGBTI+, en particular, tal como lo decían anteriormente, las comunidades del colectivo travesti trans, son las más afectadas históricamente dentro del colectivo, pero ahora la pandemia lo que nos va a dejar son efectos mucho más devastadores y situaciones de más gravedad hacia nuestras comunidades, y tenemos que estar listos, listas y listas. Y otra cuestión que nos parece importante es poder, como movimiento, poner en el centro de la agenda los derechos sociales, económicos, culturales de nuestras comunidades, poder pensar en cuál es la situación de nuestros compañeros, compañeras de la población LGBTI en mayor situación de vulnerabilidad de sus derechos, y eso es muy importante para nosotros desde el sur global, desde nuestra región de América Latina y el Caribe, que también desde el norte global haya una conciencia en ese sentido, y creemos que también hay grandes desafíos en relación a la cooperación internacional y al financiamiento, de cómo se piensan, que deben pensarse también en relación a las situaciones y a las realidades de nuestros contextos y comunidades. Nos parece fundamental que podamos, nosotros desde el sur global, nosotros desde nuestras realidades, de nuestras regiones, poder pensar en agendas que no sean colonizadoras, que no sean impuestas, sino que tengan que ver con nuestras propias realidades, con nuestras propias comunidades y con nuestras propias problemáticas, y que podamos conformar entre todos, todas y todes estrategias para el tiempo que viene, que va a ser muy difícil en todo el mundo, pero en particular en las regiones y en los países con mayores niveles históricos de pobreza, desigualdad y exclusión. Y por supuesto donde las comunidades LGBTI todavía no han alcanzado los derechos mínimos y básicos. Para finalizar, quiero comentar que desde el GALAC, desde la región, el Consejo Regional y la Oficina Regional, venimos haciendo un trabajo muy fuerte de estar en contacto con las diferentes organizaciones de cada país, de cada subregión, acompañándolas,
sabiendo qué es lo que está pasando, interviniendo en recomendaciones a los gobiernos, en algunos casos de manera pública, en algunos casos de manera reservada. Se ha lanzado la campaña Ayúdanos a Ayudar, que tiene varios componentes, pero que por un lado tiene que ver con una guía de recursos para nuestras organizaciones miembros y para la comunidad en general, y por el otro lado un conjunto de actividades que llaman a la reflexión en este momento tan importante. Por un lado un conjunto de charlas, webinarios, mesas de trabajo, y por el otro también distintas publicaciones, como han sido los recientes Corona Papers, que es un compendio de 16 artículos de distintos activistas de la región que hacen hincapié en distintos aspectos de la pandemia en nuestra comunidad y en nuestra región. Creemos que desde las organizaciones de base y las redes regionales, como lo es ILGA-LAC y ESILGA, tenemos una enorme responsabilidad en el tiempo que viene, que tiene que ver con sostener las redes, mantener la articulación, fomentar el trabajo conjunto y unirnos más que nunca para exigir a los gobiernos que en este tiempo de pandemia y en el tiempo que viene, que va a ser un tiempo muy difícil para todos, todas y todes, tomen las medidas adecuadas para, como dice la frase de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no dejar a nadie atrás. No tenemos que dejar a nadie atrás, como venimos peleando hace mucho tiempo, pero en este tiempo mucho más todavía, porque lo que estamos observando en nuestros países y en algunas regiones en particular es un desafío muy grande debido a los efectos gravísimos de la pandemia en grandes franjas de la población y en particular a la comunidad LGBTI+. Les invito a seguir el trabajo que viene haciendo ILGA-LAC en www.ilga-medio-lac.org, un trabajo muy fuerte que se viene haciendo desde el Consejo Regional y desde la Oficina Regional, a quienes les mando un abrazo a todos, todas y todes, y seguimos aquí haciendo un trabajo muy fuerte desde el sur global, desde nuestra región, y fundamentalmente pensando desde nuestras propias realidades, desde nuestros propios contextos, y desde la situación de nuestras propias comunidades, hermanándonos con todos, todas y todes a nivel global. Les mando un abrazo grande y seguimos en comunicación ante cualquier duda o consulta. Muchas gracias. Thank you, Dario, for adding this important perspective from Latin America and for being spot on. The Q&A section has not been terribly popular and no one has raised their hand so far. Therefore, I suggest we'll move to wrapping up this webinar. I'll give both Victor and Luz a couple of minutes for their final words. Before I do that, I do want to applaud our interpreter, because we started off with 2 interpreters, but we must have lost one person, and I think Pamela has interpreting the whole webinar, and I thought this was not even possible for one person. So thank you very much for keeping us able to communicate with each other in our, well, not all in our mother tongues, but at least being able to communicate. So thanks a lot. We all applaud you. And with that, Victor, your final words. Muchísimas gracias, Julia, y aprecio profundamente haber estado presente en esta conversación y he tomado nota para todo lo que se refiere al mandato de lo que aquí se ha dicho, que me parece muy valioso. Yo obviamente tengo algunas reacciones que son más de comentario, tal vez invitar a algunas reflexiones muy breves. Yo creo que la reflexión que hacía Mauro, que me parece muy valiosa, sobre trazar esta diferencia entre las existencias, necesidades y realidades comunitarias y al mismo tiempo la realidad de las aspiraciones y articulaciones políticas que transforman a este y a otros en movimientos que buscan el cambio social, obviamente procurando mucho más la instauración de procesos de justicia, que creo que es lo que
esta pandemia nos ha llevado a la reflexión profundamente, es cómo articular un mundo más justo, un mundo en el que estas desigualdades que se han desnudado permanezcan desnudas hasta que sean realmente enfrentadas de una manera sustancial, real. Yo les comento, queridas amigas, queridos amigos, que yo tengo muchas preocupaciones del mundo en que nos está tocando vivir y en el que nos va a tocar vivir durante las próximas semanas, meses y años. Pero les confieso de una manera absolutamente transparente que la mayor de esas preocupaciones es que no hagamos uso del llamado de atención que esta pandemia constituye. Y que me preocupa que la aspiración máxima sea la vuelta a un mundo cuya injusticia, cuyo nivel de exclusión, cuyos niveles de discriminación y cuyos niveles de injusticia sustancial son intolerables desde todo punto de vista. Yo entiendo que muchas personas resisten la idea de que la pandemia es una oportunidad. No es una oportunidad que nadie hubiese buscado, pero creo que es importante que ya que estamos en este momento, tenemos que realmente utilizar este momento y esta energía para crear un mundo que de alguna manera u otra va a tener que lucir sustancialmente distinto al que dejamos en febrero de este año. Y ahí las palabras esenciales que mencionaba, me parece, desde Yabu y tomaba también Bjorn, Steven, Jessica, Lian en diferentes aspectos, me resultan muy, muy útiles y Richard nos llamó a la reflexión diciendo, bueno, hemos realizado una serie de conversaciones, estamos conversando y ahí yo creo, les doy mi observación, así como ustedes han estado muy, muy pendiente de lo que se hace a través de este medio y de la posibilidad de discutir. Y creo que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, estas conversaciones permiten mantener la noción de solidaridad, de acompañamiento, de saber que estamos en un espacio en el cual compartimos, intercambiamos, y es importante que traigamos el valor de eso. Porque el aislamiento físico es muy duro y particularmente es muy duro en ustedes que enfrentan tareas tan duras, tan complicadas y psicológica y físicamente tan demandantes. Pero al mismo tiempo, tanto Richard como Sabrina me llamaban mucho a la reflexión porque mencionaban esta idea de mantener la cercanía con la labor de base. Yo desde mi punto de vista, estoy llegando a un sentido en el que siento que estamos llegando a una etapa crítica en el diagnóstico, en el cual creo que hemos podido crear catálogos suficientemente comprensivos de la problemática y ahora nos toca a muchos de nosotros, quienes elijan tomar esos roles, entender qué puede significar el liderazgo dentro de las comunidades y dentro de los movimientos en este momento. Un liderazgo cercano al trabajo más básico, como lo describía Sabrina, un liderazgo consciente políticamente, como lo describía Mauro, creo, y al mismo tiempo un liderazgo responsable, como lo describió Luz al inicio de su alocución. Y Julia, con esto termino, en esta noción fundamental de responsabilidad. Todos nosotros trabajamos dentro de un enfoque ético de responsabilidad en frente de quienes trabajamos. Y creo que en este momento cabe que nos preguntemos de una manera muy clara de qué es que somos responsables en este momento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para llevar adelante la labor de apoyar a las personas por las cuales nos preocupamos, que constituyen nuestras familias elegidas, que constituyen nuestro entorno? ¿Qué es exactamente lo que constituye esta responsabilidad? Hay algo que a mí me dice que la etapa del diagnóstico está completándose y por supuesto tendrá que continuar siendo, pero creo que estamos llegando a un punto en el cual hay que dar un paso cualitativo.
Y eso pues es un poco la reacción que yo tengo desde mi tribuna. Les comento que así se ven las cosas, así las veo. Y de nuevo les agradezco enormemente que me permitan ser parte de estas conversaciones, que para mí, saben, sé que lo saben, es un gran privilegio. Les mando un abrazo cariñoso, cálido, preocupado, solidario, y espero verlos muy pronto. Thank you, Victor, for those closing words. And finally, we'll move Luz to you to wrap up our now. Hola. Bueno, pues primero agradecer el espacio, agradecer la participación de todos y de todas, de todos mis compañeros que estuvimos aquí en estas horas. Y bueno, mi reflexión final va un poco en la línea de Víctor también. En principio que me parece que tenemos que seguir cuestionando este sistema económico en el que vivimos todos, todas, todes, porque necesitamos un cambio mucho más fundacional que no solo valore la riqueza como lo más importante, pues, ¿no? Y hay que seguir cuestionando el sistema en el que vivimos, y hay que seguir trayendo a la mesa los temas de derechos humanos y de justicia social. Yo también creo que el aislamiento es muy complicado y hay personas que se exponen mucho más a la violencia en aislamiento o en confinamiento que estando fuera de sus casas. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. No necesariamente el aislamiento es un espacio seguro para todas las personas. Y por eso es también muy importante intentar mantenernos conectados, conectadas, conectades. Es muy importante intentar no autoaislarnos. Yo le he estado dando mucho vueltas a la idea de la libertad y me parece que la pérdida de la libertad tiene consecuencias muy graves y no las vamos a mirar de frente hasta que salgamos de aquí. Y otra cosa que me parece importante es que la pandemia nos hizo hacer un alto en el camino y nos obligó a sentarnos y a escucharnos a los unos y a las otras, a lesotres, ¿no? Y eso me parece que no hay que perderlo cuando se acabe esto. La posibilidad de dialogar entre nosotros, la posibilidad de escucharnos, no solo alrededor de lo que nos está pasando, sino alrededor de las buenas prácticas de lo que estamos haciendo, de cómo las personas hemos dado respuesta a esta pandemia, y hay una suerte de democratización de la información que se está dando de manera muy intencionada y que me parece que no tendríamos que perder cuando esto termine, ¿no? Y por último, pienso en las feministas y pienso en esta idea del autocuidado como una estrategia política, no solo como un evento de supervivencia, ¿no? Y pienso que desde nosotras, las poblaciones LGBT, tenemos que, me fui creo un poquito, ¿me escuchan? Ok, me retomo el lazo. Ok. No sé en dónde me corté, pero pienso en esta idea feminista del autocuidado como una estrategia política, no nada más como un acto de supervivencia. Y me parece que las poblaciones LGBTI tenemos urgentemente que poner énfasis en nuestro autocuidado, mental, físico, emocional, porque necesitamos mantenernos vivos, vivas, vives, para seguir dando la pelea, ¿no? Y bueno, pues esas serían mis últimas reflexiones. Muchas gracias a todos, todas, todes. Muchas gracias desde ILGA Mundo por acompañarnos en esta primera mesa redonda. Gracias, Julia.
Thank you, Luz, and thank you, everyone. Let me close this webinar by as well thanking Andrew, Daniele, and Madalena, my colleagues in the office of ILGA World, who have worked hard to make this possible, and without whom we would not have had this webinar in the first place. So thank you to the three of you. Thanks to all the speakers, of course, and stay tuned for our next upcoming webinars in ILGA World, and enjoy the rest of your mornings, nights, days. Bye-bye.